Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho y me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y Estrategias de Negocios. Este video trata sobre un tema que me empezó a fascinar desde hace tiempo, después de haber visto un video por alguien llamado Boris Kozlov. Te voy a poner los links y la información en la descripción del video para que lo puedan ver por ustedes. Pero en especial me interesó mucho porque aproximadamente un mes estuve en lo que es la ex Yugoslavia, en Croacia y muy específico en Bosnia. Y pues me acordé en aquel tiempo de lo que fue la guerra, de lo que se conoce como la ex Yugoslavia. Yugoslavia significa tierra de los eslavos del sur. El país ya no existe, se subdividió, pero después de una muy cruenta guerra civil en los años 90, donde miles de personas murieron de la manera, bueno, como son las guerras, horrible. Eh, entonces me interesó aprender un poco más y entender qué fue lo que pasó. Y al ir estudiando, descubrí que tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando, con las guerras del famoso petrodólar, del dólar, y que tiene que ver algo con estos problemas de Rusia-Ucrania, con la guerra de hoy, con la OTAN. Y de lo que he descubierto me fascinó, veo la relevancia para nuestros días, algo que picó mi curiosidad por el viaje que hice a la ex Yugoslavia, como dije, por haber conocido pues partes de Croacia y de, y de Bosnia y Herzegovina. Y es algo que yo quiero compartir con ustedes, para ver la relevancia y cómo las superpotencias destruyen a las sociedades y que pues muy fácilmente pudiéramos ser nosotros los siguientes y pues hay que tener conciencia de ese tipo de cosas para tratar de tomar las acciones correctas para que eso no nos pase. Y ahora me gustaría compartir lo que sé. Bueno, Yugoslavia es un país que está al este de Italia, exactamente, se pasa lo que es el mar Adriático, creo, y luego está entre 6 repúblicas diferentes. Una de ellas es Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, y no me acuerdo qué otras por ahí, ¿no? Eh, y todos estos países decidieron unirse en los años 1920 y tanto, después de la Primera Guerra Mundial más o menos, y crear una nación llamado Yugoslavia, el país de los eslavos del sur. Y fue un país muy estable y relativamente próspero a pesar de ser comunista. Era un país que no se inclinaba demasiado ni para los comunistas, pero tampoco para los capitalistas. Un país en medio de la guerra ideológica, gobernada por la mayor parte de ese tiempo por un dictador llamado Tito. Cae el muro de Berlín, cae el comunismo, cae la Unión Soviética. Y Yugoslavia encontró un poco desbalanceado entre el este y el oeste, donde cabía. Pero tenía esto, de las 6 repúblicas, la más fuerte de esas era Serbia. O sea, cada república en realidad era como un estado dentro de un país. Y el más fuerte, el más influyente era Serbia. Y Serbia tenía fuertes lazos con Rusia, históricos, por cuestión de religión, raza, lo que ustedes quieran. Siempre ha tenido una muy fuerte relación con Rusia. Y esto incomodaba a Occidente y sobre todo a la OTAN. La OTAN fue creada para oponerse a la Unión Soviética y después a Rusia. Entonces, por donde iba el estado de Serbia, el principal, el más fuerte de todos los estados de la Yugoslavia, así va el resto de Yugoslavia. Así que básicamente Yugoslavia
se convirtió o era uno de los más importantes aliados que tenía Rusia. Y eso no podía caber en Occidente. Entonces, Occidente, o sea, prácticamente la OTAN, que son Estados Unidos y sus vasallos europeos, porque a fin de cuentas estos son sus países, son los vasallos de Estados Unidos, hacen lo que Estados Unidos les dice. Crearon una idea o un plan, mejor dicho, para destruir a Yugoslavia. ¿Y qué manera más eficiente de usar el dinero para hacerlo? ¿Cómo? Bueno, pues vamos. Yugoslavia es un país, como sabemos, todos los países tienen que comercializar. Y si no comercializas, pues prácticamente te mueres como nación, ¿no? No puedes sobrevivir. Y la única manera, como has visto, que podemos sobrevivir o podemos comercializar es con el dólar, porque el dinero de un país solamente sirve dentro de sus fronteras. Fuera de ahí, no sirve. No puedo yo ir a Chile o a Brasil a comprar sus productos con pesos mexicanos. Necesito el dinero de esos países o una moneda internacional, que en este momento es el dólar, lo que, como hemos platicado, le da inmenso poder al país, a Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Occidente se dio un plan para tratar de destruir la unión de estas repúblicas del país de Yugoslavia, tratar de subdividirlo y incorporarlos a la OTAN y de cierta manera aislar a la República de Serbia. Si no podemos jalar hacia nuestra esfera de influencia, por lo menos tenerla bloqueada, porque es la principal aliada de Rusia. Como dije, no necesariamente era una aliada natural por cuestiones de ideología, sino más bien por cuestiones culturales, históricas y de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo empezaron la destrucción de Yugoslavia? Bueno, primero poniéndole ciertos embargos económicos, buscando excusas para ponerles embargos económicos, para que el gobierno central empezara a fallar. Imponerles entonces ciertas ideas sobre cómo debían de administrar o mal administrar su economía. Les causó inflación, devaluación de la moneda, incapacidad de poder comercializar con otros países por no tener acceso al dólar. Prácticamente es lo que hicieron, desbloquearon su acceso a los dólares, lo que empezó a provocar otros desórdenes. Luego, muy astutamente, fueron con los, con los organismos de cada región, de cada república, y empezaron a fomentar la división, la independencia. Fueron con los gobernadores de cada estado diciendo, vamos a tratar con ustedes, pero solamente con ustedes, no con el gobierno central. O sea, en pocas palabras, independícense, sepárense. ¿Y qué empezaron? Se empezó a fomentar esta división dentro de los, ah, las diferentes repúblicas que componían al Estado yugoslavo. Hasta que un día se empezó la guerra entre los que querían la federación y los que querían la independencia, porque veían la ineficiencia económica que ellos creían que era culpa del gobierno central o nacional, sin sentarse a meditar, que era siendo provocado por fuerzas extranjeras que los querían subdividir para conquistarlos y jalarlos a su nivel a su círculo de influencia. Bueno, así las cosas. Empieza la guerra entre el gobierno nacional y las repúblicas independentistas, prácticamente entre Serbia y las demás naciones. Pues Serbia era el poder principal donde básicamente era donde iba Serbia, iba el resto de Yugoslavia. Y después empezaron a haber intereses internos, pues Yugoslavia estaba formado por diferentes nacionalidades.
y diferentes religiones, católicos, ortodoxos, musulmanes, diferentes idiomas. Recuerden que eran pequeños países que se unieron en uno solo porque es lo que más le convenía a sus intereses en ese momento. Bueno, la guerra duró varios años. Fue una de las guerras, quizá la guerra más sonada de los años 90. Fue increíblemente sangrienta. Ahí están los videos, otras. Les voy a dejar links para el señor que les mencioné al principio. Y básicamente Estados Unidos y la OTAN, usando su poderío económico, lograron subdividir a este país, causar una horrible guerra civil, y todo con el afán de sacarlo de la influencia de Rusia. Sí, exactamente. Ese era el objetivo principal. Sacar a Yugoslavia de su cercana relación con Rusia, no digamos ya de la Unión Soviética, sino simplemente de Rusia. ¿Por qué? Con el afán de aislar a Rusia y algún día poderla subdividir. Ya lograron destruir la Unión Soviética, pero ahora tienen los planes de destruir a Rusia. Y esto fue, creo, es algo que explica lo que pasó lo que está pasando ahorita, como dijimos en el video anterior, en, en Ucrania. Entonces, estas guerras son un afán de Occidente simplemente de tratar de destruir al que ellos consideran su adversario histórico, al que le tienen miedo por su tamaño, pero también envidia por lo mismo. Y ojalá este pequeño video les haya servido, no solamente para conocer un poquito de la historia de una de las guerras civiles y uno de los países que influyó tanto en los años 90 y que aún tiene serias cicatrices por esa guerra, sino que les ayude a entender un poco más qué está pasando ahora y en los peligros que hoy corremos, que hoy y se están acercando mucho, mucho en este momento por cuestiones de la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania, a un posible conflicto mundial, que sería la Tercera Guerra Mundial. Dios quiera que no. Bueno, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle un like a este video y compártanlo. Te lo agradecería mucho, es gratis y va a ayudar mucho al canal. Muchas gracias.